el progresismo siempre va a expresar algún tipo de malestar, descontento, agravio vivido, eh, agresión económica o angustia o aflicción colectiva. Y el progresismo tiene que responder ante ello. Si no, ¿para qué? ¿Para qué? Pero así como tiene que responder a esa aflicción, a ese agravio colectivo, a ese malestar que han sentido muchos sectores sociales y que han llevado a un lento agotamiento del viejo sistema político y del viejo sistema de ideas políticas, el progresismo tiene que capturar esa audacia de lo nuevo, porque la gente pide cosas nuevas, está demandando cosas nuevas. Y el progresismo tiene que responder ante ello, se debe a ello. Eh, no existiría sin esa predisposición colectiva a nuevas ideas, nuevas propuestas, pero a la vez el progresismo tiene que tener la suficiente habilidad táctica como para saber proponer lo nuevo, lo emergente, lo audaz de la situación, capaz de articular a otros sectores sociales que quizás no forman parte de la irrupción democrática nueva, pero que forman parte de la mayoría democrática de un país. Y esta es no hay una fórmula, esto es algo, esa es una habilidad de los líderes, de las agrupaciones, de la masa intelectual crítica que se haya formado previamente, pero ahí está la habilidad. ¿Cómo pasar de del desborde democrático de lo social, que puede ir de un 20, 30% a una hegemonía moral, política y cultural que requiere pasar el 50% de la sociedad para hacer gobierno? Y eso no es fácil, ¿no? En cierta medida, la experiencia de España, o en cierta medida la experiencia del Perú, han mostrado de que hay un límite del 20%, y ese 20% para hacer gobierno tiene que llegar al 30 o al 40, y no es fácil llegar. Entonces, ¿cómo el progresismo tiene la habilidad de cabalgar la audacia de la emergencia y de la irrupción con la habilidad de irradiar a otros sectores no tan movilizados, pero fundamentales para constituir el bloque popular o una nueva mayoría popular con vocación de poder? Ahí se derive la capacidad táctica estratégica de los líderes, los partidos, los grupos culturales, los grupos políticos. Y ahí cada país tiene su propia particularidad, no hay un molde, no hay un molde. Uno puede decir, oye, le copiaremos a Bolivia o le copiaremos a Argentina, no, no hay un molde. Pero todo proceso va a enfrentar casi de manera inmediata en el ámbito electoral los dos componentes, ¿no? Y esa sería mi primera recomendación, muy respetuosa, muy cariñosa, tener la capacidad de expresar el descontento y la apetencia de nuevos proyectos de sociedad con la capacidad de articular a la mayoría de la sociedad, ¿no? Y para eso, evidentemente, tiene que estar delimitado claramente el adversario. A diferencia de un partido tradicional que emerge en un momento de situación estable, donde casi todos son amigos, conocidos, y la política son como guiños y pequeñas fintas corporales sin ningún sustento programático, el progresismo tiene que tener una clara diferenciación del adversario. Y hay que delimitarlo bien, como un adversario muy pequeño, muy circunscrito, para quitarle la irradiación hegemónica o la potencialidad de irradiación hegemónica a ese adversario. Y uno tiene que tener la capacidad de expandirse, pero siempre siéndole muy leal a su núcleo emergente. No por querer expandirse y querer tomar una posición centrista, vas a abandonar de donde emergiste y donde radica la novedad de tu propuesta, la novedad y, digamos así, la atracción de tu emergencia. Y entonces, saber combinar ambos. Lealtad a tu núcleo emergente, rebelde, popular, plebeyo, capacidad de irradiar a los sectores intermedios,
cercano a lo popular para volverse mayoría electoral y mayoría política, y delimitar claramente a un adversario minoritario portador de los males que aquejan a todos, a los sublevados, pero también portador de los males que aquejan a los intermedios que han perdido posibilidad de prever horizontes de certidumbre a corto plazo. Creo que ahí radica buena parte de los grandes retos que enfrentan los progresismos actuales, pasados y por venir en el mundo entero. Lo podemos aplicar para el caso de Estados Unidos, con Biden, lo podemos aplicar para el caso de Europa, lo podemos aplicar para el caso de América Latina. Y creo que en el ámbito electoral hay que tener un nivel de audacia no extrema, pero un nivel de audacia fundamental para posesionar tu diferencia. Diferencia de cambio, que es lo que la gente está apeteciendo, pero a la vez niveles de certidumbre, de gobernanza, de capacidad de ejercer en lo económico y en lo político madurez política, que no significa conservadurismo, ¿no? Entonces tiene que haber una mezcla de las propuestas electorales entre audacia propositiva con certidumbre y seguridad a las personas. Combinar cambio con seguridad es la clave para no permitir que la certidumbre o la seguridad la maneje y enarbole las fuerzas conservadoras, que siempre se apoyan en la seguridad para retomar protagonismo político. Nosotros también tenemos que proponer seguridad. ¿Y seguridad por qué? Porque estamos en las calles, porque somos lo nuevo, porque abarcamos a la juventud, porque recogemos lo popular, porque tenemos cómo satisfacer las expectativas de la gente más humillada, de la gente más pobre, de la gente más humilde. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que saber plantear hacia los sectores intermedios, no la seguridad del garrote que va a hacerlo la derecha, sino la seguridad de la estabilidad social. Cambio audaz con seguridad en base a un gran arco de fuerzas populares, de clases obreras, campesinas, indígenas, jóvenes, mujeres, profesionales, estudiantes, que le van a dar al país una base sólida de estabilidad democrática hacia futuro. Por ahí yo redondearía en estos 9 minutos mi primer acercamiento al tema, Sebastián. Muchas gracias Álvaro. Lo que tú nos planteas tiene que ver mucho lo que está pasando actualmente en Chile, ¿no? O sea, cuando emerge una fuerza popular masiva, basada en el malestar, ¿no? O sea, como que en Chile lo que tuvimos fue un estallido social, ¿no? O sea, un reventón social respecto a una serie de malestares acumulados con un modelo de desarrollo capitalista neoliberal muy ustedes lo conocen, ¿cierto? Muy ortodoxo, digamos, ¿no? Que cambió mucho, o sea, cambió muy poco, digamos, desde la dictadura de Pinochet hasta acá, y que no fue capaz de construir un Estado más protector, más garante de derechos, y esa reflexión la encauzamos en la demanda por una nueva constitución. Ese proceso de demanda por una nueva constitución también es un espacio de disputa. Beatriz, que está ahora representándonos en la Convención Constitucional, que es una innovación política está siendo muy como mirada desde afuera, porque tiene escaños reservados para pueblos originarios, porque es paritaria, porque tiene igual vinculación o igual concursaron de la igual manera independientes y militantes de partidos políticos. O sea, de verdad es una muestra de una nueva institucionalidad de un Chile que no estaba representado en las instituciones tradicionales, ¿no? En esta política del compadrazgo y de los amigos, aquellos que tú decías que hacen como que pelean, pero en realidad el fin de semana terminan cenando juntos, digamos, ¿no? Y tienen las familias emparentadas. Así que nada, pasamos a Beatriz para que nos cuente un poco cómo está viendo esta disputa por la construcción de una mayoría transformadora también en la convención. Beatriz, cuéntanos un poquito de tu experiencia, que es lo que estás pasando ahora en la Convención Constitucional en Chile. Sí, y quiero tomar de lo último que decías tú, Sebastián, haciendo alusión a Álvaro, que es como, este no es el club de la política, no están los señores del club.
y es muy notorio en la convención. Entonces, quiero tomar, me hace mucho sentido, Álvaro, lo que ibas diciendo, porque de alguna manera ibas haciendo un cuadro de algo que estamos viviendo en Chile, y que cuando creamos y fuimos fundadores, bueno, el Seba es más fundador que yo, del Frente Amplio, como que solo lo teníamos en la cabeza, era como una ilusión, ¿no? Era como algo que podría pasar alguna vez. Yo siempre digo esto, y suena un poco dramático, pero yo tengo 50 años y pensé que me iba a morir con la Constitución de Pinochet, porque no había cómo cambiarla. Y era algo que habían hecho así, un trabajo de joyería para no cambiarla.